Analizamos logros, estrategias y resultados. A continuación, los invitamos al panel Estrategias en la lucha contra la falsificación, adulteración y contrabando por parte del organismo y agencias internacionales, multinacionales y de cooperación. Le damos la bienvenida al doctor Luis Sierra, agregado a la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Igualmente al doctor Stefano Gasueli, representante de la Guardia de Finanzas de Italia, y al doctor Luis Sierra, representante de Food and Drug Administration, FDA. Nos acompaña como moderador del panel el doctor Marlon Cobar, agregado judicial de la Embajada de América. Bienvenidos y muchos éxitos en esta entrega de este panel. Muchas gracias. Agregado judicial de Estados Unidos. A veces en Estados Unidos pensamos que somos América, pero solo Estados Unidos. Muchas gracias y tengo la envidiable oportunidad, el honor de hablarles a ustedes antes del delicioso almuerzo que nos espera a todos, patrocinado por Bavaria. Así que vamos a tratar de ser enfocados y de sacarnos acá a tiempo. Como nos mencionaba, tenemos el gran gusto y el gran honor aquí de tener a tres distinguidos invitados con mucha experiencia en el ámbito internacional en la lucha contra la falsificación, adulteración y el contrabando en medicamentos, licores y alimentos. Nos acompaña el señor Luis Sierra, es el agregado del Departamento de Seguridad Nacional y aquí en Colombia también el jefe de la Agencia de Control de Aduanas y Migración. Parte de la Embajada de Estados Unidos es la agencia que tiene liderazgo en estas clases de casos y trabaja muy cercanamente con distintas agencias como la POLFA, DIJÍN, entre otras, y la Fiscalía. También tenemos al señor Stefano Gasueli, lo hablamos de antemano, quien es representante de la Guardia, es uno de los líderes de la Guardia de Finanzas de Italia, una de las agencias europeas más importantes en términos de investigaciones complejas financieras, depende del ministro de Economía y de Finanzas de la República de Italia y ha demostrado liderazgo a nivel internacional en delincuencia organizada e incluso en estos temas de falsificación. Y finalmente tenemos al señor Luis Pérez, que es un agente especial de la Administración Federal de los Estados Unidos de Medicamentos y Alimentos. La FDA, Food and Drug Administration, es la agencia en Estados Unidos que tuviera una similitud como la INVIMA, la agencia regulatoria principal con científicos, investigadores criminales que asegura que los medicamentos y otras sustancias como alimentos y bebidas no estén adulteradas o falsificadas. Así que en este panel lo que queríamos hacer era enfocarnos con esta gran experiencia que estos tres caballeros traen a este encuentro, en las experiencias internacionales y cómo esas experiencias pueden venir a alimentar las herramientas que están en desarrollo aquí en Colombia en la lucha contra este flagelo. Creo que una pregunta básica, pero que se da a desarrollar la conversación inicial es ¿qué estrategias han implementado sus agencias desde sus diversas perspectivas para enfrentar esta lucha contra la falsificación, el contrabando en medicamentos, en alimentos, en licores, etcétera, a nivel internacional? Podemos empezar con el señor Luis Sierra, que está en medio. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, un poco sobre lo que es nuestra agencia, para que entiendan cómo cabemos en esta lucha contra la falsificación y contrabando. Nosotros somos Inmigración y Aduana, como dijo el señor Cobar, la agencia de control de temas de inmigración y aduana. Cuando digo control es investigaciones. Somos equivalente a básicamente la DIJÍN en Colombia. Nosotros investigamos judicialmente todas las violaciones de leyes que tienen que ver con inmigración y aduana. Nosotros también tenemos una agencia hermana, que es la Agencia de Aduana y Protección Fronterizo, que ustedes ven cuando entran a los Estados Unidos en los aeropuertos o puertos vestidos de azul y revisan pasaportes y documentos para importadores. Bueno,
como agencia de inmigración y control de aduanas, cuando en nuestras fronteras o dentro de los Estados Unidos se detecta contrabando, falsificación, eso nos corresponde a nosotros investigar. Nosotros llevamos años investigando ese tema. Es de gran importancia para nosotros, la falsificación. Nosotros los vemos como, y es crimen organizado, y por eso entramos, y es prioridad para nosotros investigar este tema. Últimamente, ¿cómo enfrentamos este tema más eficazmente? Creo que es correcto decir, y que conoce mi compañero Luis Pérez del FDA. Nosotros hace años realizamos que solos no podemos combatir el crimen de contrabando y falsificación, solo diciendo nosotros como policías. Para esta lucha realizamos que era crítico unir todas las agencias federales de leyes y algunos internacionales que tienen algún tema de autoridad, un poco de autoridad sobre este tema. Y también con la industria. Es crítico para nosotros trabajar a la mano con la industria en este tema. Pues, ¿qué hicimos? Nuestra agencia ICE, como decimos, Inmigración y Aduana, creamos un centro en Washington, que es el Centro Nacional de Propiedad Intelectual. Es un gran centro liderado por nosotros, pero también con presencia de el FDA, que es los investigadores del FDA, que es equivalente del INVIMA, más o menos aquí. Muchas otras agencias, la DEA también juega un papel ahí, el FBI, todas las agencias de ley en los Estados Unidos que tienen que ver con esto, y también algunas agencias internacionales. Por ejemplo, está en Aduana de México, tienen un representante del SAT asignado al centro, y muchos representantes de industria están asignados físicamente o virtualmente. ¿Y en qué nos ayuda eso? Bueno, son tantas las temas de contrabando y falsificación, sean medicamentos, ropa, electrónicos, todo, películas. Por ejemplo, unos agentes de nosotros en Los Ángeles pueden encontrar un contenedor lleno de películas falsificadas, copiadas ilegalmente. Pues ya tenemos un punto de contacto directo con la industria de cine, the Motion Picture MPA Association, y hace mucho más rápido y eficaz las incautaciones y las investigaciones. Tener todos esos representantes unidos en ese centro. Por ejemplo, podemos incautar ropa de Adidas, ropa de Nike, lo que sea, y en 3 segundos ese representante está certificando que son falsos y podemos proceder con la incautación y la investigación que corresponde. Bueno, en eso ha sido un gran logro tener ese centro para los Estados Unidos, para todas las agencias, y eso fue algo que aprendimos, que es crítico unir todos los que tienen que ver con este tema para trabajarlos en conjunto. Bueno, desde la perspectiva más europea de la Guardia de Finanzas. Muchísimas gracias para permitirnos de estar aquí en Bogotá, a Andy, a la Policía Nacional de Colombia y obviamente a todos los actores que están participando en este segundo Congreso Internacional. Creo que antes, y un poco las palabras de Luis me ayudan en este sentido porque hizo una pequeña introducción sobre quiénes somos, ya algo había dicho, y algo dijo el vicefiscal esta mañana, con lo cual sí se despertó alguna curiosidad. La Guardia de Finanzas, la agencia por la que trabajo, es una institución única, me permito decirlo, en el panorama internacional. Única porque reúne, bien lo decía el vicefiscal esta mañana, dentro de su competencia que tareas que normalmente en los países son
se atribuyen a diferentes organizaciones. Hay un componente muy importante que aquí sería un poco el componente de la DIAN, o sea, de auditoría, digamos, administrativa, de control administrativo en tema de impuesto interno y aduanero, así que entenderán como el tema aduana tendrá que ver precisamente con los temas que vamos a hablar. Hay la función fundamental de policía judicial que mantenemos dentro de una estructura militar muy parecida a la Policía Nacional de aquí o a la Policía Judicial Especializada de la Fiscalía, porque somos una de las policías judiciales del país y somos la Policía Judicial Económico-Financiera del país. Y hay el componente de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera, o sea, el componente de la FIU Nacional, con lo cual desarrollamos los reportes de operaciones sospechosas o las demás actividades que se demandan a la FIU de manera autónoma. Con lo cual, como ven, somos la institución que tiene que ver con todo lo relacionado al económico financiero del país. ¿Cómo nos tocó fuerte y muy fuerte, digamos así, el tema de la falsificación, contrabando, adulteración? Como les decía, tenemos la función de control en aduana. Final del 80, primero de los 90, sobre todo en Europa, fue el primer momento cuando ese fenómeno empezó a tener realmente trascendencia. Y como Italia aún más lo entiende, porque nosotros también tenemos una marca país, digamos de alguna manera, que proteger. El sector de la moda, el sector textil, muchos sectores de la alimentación, enogastronómica, o sea, muchos sectores donde nuestras empresas son las primeras en el mundo y con lo cual tienen un interés fuerte. Cuando hablamos de estrategia, hubo tres ejes fundamentales a la época que se empezaron a desarrollar. El primero fue precisamente de concientizar no solo la población del país, o sea, no solo nuestros ciudadanos, sino en ciertos casos nuestro sector privado. Yo todavía recuerdo en los años 90 muchas empresas, por ejemplo, del sector, para decirlo, de la moda, muchas firmas conocidas, que cuando se hacían incautación sencillamente no les interesaba. Y decía, bueno, las personas que compran esto nunca van a entrar en una boutique nuestra. A mí no me quita mercado. Había que concientizar todo esto. ¿Cómo cambia esta actitud? Claro, todavía no se veía venir el fenómeno, por ejemplo, de la adulteración de alimentos. O sea, no se veía venir otros fenómenos que empiezan con la camiseta con la marca X o con la cartera con la marca no sé qué. Y en aquel momento no había conciencia ni en la ciudadanía ni el operador del sector privado. Y esto fue un trabajo que se tuvo que hacer de alguna manera juntos. Claro, después hemos llegado a tener casos de falsificación de piezas de recambio de un avión. Yo no sé si a usted le gustaría volar en un avión donde se ha cambiado una pieza o freno de un carro que está falsificado y no era original. A mí no me gustaría, creo que a nadie de nosotros. Claro, ahí llegamos, pero para hacer esto, para llegar a estos casos así, lamentablemente pasamos por una época donde realmente hasta el sector privado tal vez era un poco refractario a colaborar, a ver el problema. No veía el problema, no veía el daño. El tema de conocer el fenómeno y de cómo entrarle a estas conductas. Al mismo tiempo, como la opinión pública de diferentes maneras no estaba concientizada, no se conocía el fenómeno. No se sabían las cosas cómo hacer. Había problemas cada vez en entender realmente si había o no había mercancía falsificada, adulterada, contrabando, lo que sea. Tuvimos un problema grandísimo con el tema de los cigarrillos. No había conocimiento que muchos de los cigarrillos, que para nosotros era solo un tema de contrabando, eran completamente falsificados, con lo cual con un problema de salud que, si me lo permiten, difícil hacer una escala, pero casi superaba el problema de los impuestos debido o no debido en aduana, cuando yo me estoy fumando veneno, porque de eso estamos hablando. Y el tercer punto era cómo buscar la mejor manera de cooperar dentro del Estado, entre instituciones del Estado y sector privado y fuera del Estado. ¿Cuál han sido las respuestas? Creo que dos respuestas fundamentales, tratando de no largarme muchísimo. Primeramente, el tema normativo. Se ha dicho muy bien en los primeros dos paneles. Hoy en día, hablar de falsificación es hablar de delincuencia organizada. Para nosotros, ya desde hace unos años, bastantes años, los delitos de organización, o sea, todas las organizaciones que tienen que ver con la introducción de productos falsificados, la comercialización de productos falsificados, adulterados, son para nosotros temas de delincuencia organizada a nivel normativo. ¿Qué quiere decir?
quiere decir competencia de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, quiere decir una serie de poderes de investigación muchísimo más fuertes de lo que se tendría por cualquier otro delito. Hablamos de interceptaciones, por ejemplo, de intervenciones telefónicas ambientales preventivas para buscar la noticia del delito, entrega vigilada, agente encubierto, pago, o sea, todo lo que pueden ustedes imaginar para los casos, por ejemplo, de narcotráfico, de lavado en nuestro caso, se aplican también a inmigración clandestina y delitos de organización para la falsificación. Y hay también una pequeña excepción, no sé si llegaré después a explicarlo. Esto ha sido un punto fundamental. O sea, cuando se hablaba de conocer y concientizar, hablamos de un delito grave. Hablamos de un delito grave que pide unas medidas y unos poderes fuertes, importantes. Se obtuvieron, fuimos capaces, digamos así, de presentar este perfil, para decirlo de alguna manera, que hoy en día, cuando se habla de falsificación, hablamos de criminalidad organizada. En Italia, por lo menos, nadie tiene más dudas. Si podemos hablar de algún caso después, podría venir en este sentido a ese tema. Así que este punto yo creo que se logró de alguna manera y tenemos herramientas, creo yo, bastante adecuadas para esto. ¿Qué hacer para mejorar todo lo que decía de operar, conocer y todo esto? Se creó, aquí he escuchado antes hablar de Perseo, nosotros tenemos una base, una plataforma, la llamo yo, informática que se llama SIAC, no le voy a decir en italiano, pero bueno, que entienda que es un sistema integrado de información integrada para los temas de falsificación, adulteración. Es un poco mezclar el ejemplo de Perseo que he escuchado antes con lo que nos acaba de decir de la experiencia de Estados Unidos. O sea, crear una plataforma con diferentes aplicaciones y diferentes clientes y usuarios. Hay básicamente cuatro, digamos, áreas de aplicaciones, pero donde conviven aplicaciones que se utilizan solo dentro, por ejemplo, de la Guardia de Finanzas. Esta es una plataforma que crea la Guardia de Finanzas con la financiación de la Unión Europea porque se pone factor común con otra agencia de la Unión Europea. Entonces se habla de un componente solo propio nuestro, donde nosotros ponemos toda la información que tenemos, toda la inteligencia que tenemos en temas de falsificaciones, nos permite hacer toda una serie de análisis y está claro, queda, digamos así, de alguna manera reservada para nuestro uso. Hay un componente para otra agencia, tanto de Italia como de otros países, en este caso dice la Unión Europea, donde ellos pueden ver parte de nuestro material y pueden poner, digamos así, subir a la base su análisis, su información, su alerta. Hay un componente para el público en general, para que tenga conocimiento de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, de los riesgos. Y hay el componente, si para mí me lo permiten, es un poco, no quiero decir el más importante, pero todo esto lo hubiéramos podido hacer solo. El cuarto componente más importante, ¿cuál es? El sector privado. O sea, el sector privado es un usuario, se da de usuario, tiene su ingreso y todo, participa de la plataforma con nosotros, tiene acceso a nuestra información que se decide compartir, aporta informaciones, no solo en tema, por ejemplo, de su, entre comillas, inteligencia, información o alerta, sino que tiene una relación directa con la Guardia de Finanzas. Nos ayuda, por ejemplo, a entender cuando tienen un producto nuevo en el mercado. Un área específica muy interesante para nosotros es precisamente esta, para entender cómo es el producto falsificado, cómo es el producto original, qué mirar, qué no mirar. Y esto es una apuesta, digamos así, es una apuesta al día constante, porque los productos del mercado se pueden imaginar cuáles son. Y de esta manera tener esta forma de comunicación absolutamente inmediata por esta vía informática. Tenemos las personas de contacto, tenemos todo allá, en la base, y me lo está proporcionando y lo estamos proporcionando al sector privado. El sector privado puede ver la marca esta de pluma si hemos aprendido, digo yo, bolígrafo de esta clase o no, y dónde, y qué análisis estamos haciendo. Y ellos pueden aportar a este análisis, explicándonos su perspectiva del por qué, por ejemplo, estamos aprendiendo de alguna manera o no. Y esto es fundamental para, yo creo, de verdad, llegar un poco a mejorar estos tres ejes de lo que hablaba. Al fin y al cabo es crear una plataforma, pero es crear sobre todo, antes alguien creo que lo nombró, perdón, creo que no me apunté la persona, es ver sector público y privado de manera diferente, verlos como socios. Les decía, ¿de dónde hemos empezado nosotros? Yo recuerdo llamar a la empresa privada, se lo decía antes, y no le interesaba ni de venir a ver la mercancía, a hoy tener una relación diaria absolutamente abierta, transparente. Aquí no se está haciendo, el interés es de todo, es de la economía, del mercado, de la economía y de la salud. Aquí no estamos haciendo el interés
de la marca X o de la marca otra. Aquí estamos trabajando por el mercado en general, que tiene que ser así. Si tengo una privativa, tengo derecho a que se respete. Si tengo un producto, tengo derecho, y el Estado tiene derecho a controlar que lo que llega al mercado, de la forma que sea efectivamente lo que tiene que llegar al mercado. Bueno, no quiero quitar más, no sé si después habrá una sesión de preguntas. Claro. En la lucha contra este flagelo de adulteración y falsificación, uno de los temas principales que surge es la intersección entre la ciencia y la investigación criminal. Y me parece que una de las agencias que es emblemática de manejar ese tema muy bien en Estados Unidos es el Food and Drug Administration. Así que, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Le quiero dar gracias a Landy y a la policía por dar la invitación a nosotros a estar presentes. También voy a seguir el mismo ejemplo de mis colegas. Le voy a decir un poquito sobre quién es el FDA y la Oficina de Investigaciones Criminales. Es una agencia bastante nueva para el gobierno de Estados Unidos. Fue creada en 1992. El FDA es el ente regulatorio de Estados Unidos para las medicinas, alimentos, productos médicos, productos veterinarios, biológicos y ahora hace varios años tabaco también. Nosotros somos una agencia muy diferente porque somos policías judiciales dentro del Ministerio de Salud. Tenemos problemas con trabajar internacionalmente y con problemas de crimen organizado que se está entrando a esto de la adulteración y falsificación de medicamentos. Como dijo Luis Sierra, sobre el centro de piratería, como yo le digo, que tiene ICE o el IPR Center, yo fui el miembro del FDA representando al FDA en el centro y ahí también uno aprendió, por lo menos yo aprendí más a trabajar en conjunto con otras agencias. Son 23 agencias que hay en el IPR Center y cada una tiene su propio carril y hay veces que se cruzan los carriles y así que se puede pasar la información de una agencia a la otra. Ahora, nosotros en el FDA, de la Oficina de Investigaciones Criminales, como dijo el licenciado, yo digo que somos los brutos de la agencia, porque tengo una agencia regulatoria donde están todos, son doctores, son médicos o tienen doctoría en química y es así, dependemos de ellos para nuestros casos. Como le estaba explicando antes, aquí a mi colega, tenemos una queja que viene que dice que un producto X le tuvo un problema, no sirvió. Yo como policía tomo la querella o la información, hacemos nuestros debidos investigaciones, pero yo dependo de ese científico en el centro, porque hay 6 diferentes centros dentro de la FDA que compete sobre esa parte, de un centro de medicamentos, que usualmente es como el 67% de nuestros casos son puros medicamentos. El centro como estaba diciendo, de veterinario, de dispositivos médicos, de tabaco. Yo dependo de ese científico para que el periteraje de ese científico para que nos diga, sí, Luis, la información que me diste por el reglamento del FDA, por la ley que tenemos, si es un producto falso, es un producto adulterado. También tenemos un laboratorio forense químico donde mandamos esa medicina o dispositivo médico para ver si funciona o no funciona y lo que dice en la propaganda que viene con ese producto es verdadero o no, o está aprobado o no, y si es un crimen o no. Muchas gracias. Bueno, ahora en el contexto del trabajo que hacen sus diferentes agencias, me parece que algo de provecho acá sería quizás compartir unos casos, un caso emblemático con coordinación internacional, cooperación internacional, compartimiento de evidencia que puedan compartir aquí. Si empezamos con el señor Stefano. Muchísimas gracias. Bueno, eso es un poco entonces lo que había dejado para esta parte. Quisiera hablar un poco de dos casos. Uno para ver un poco cómo efectivamente también el tema de la cooperación internacional influye. O sea,
cooperación con el sector privado. Hemos dicho cooperación entre agencias y cooperación internacional. Que, bueno, para nosotros se llama Silk Road, es un caso de hace 2 años, y que tiene que ver con falsificación de productos, sobre todo en este sentido eran carteras, zapatos de marca no solo italiana, pero muy conocida, digamos así, en el gran público. Hablamos de un nivel de falsificación de productos muy alto. No productos, lógicamente, que se puedan cambiar por original, pero productos que de todas maneras podían venderse a un precio de una quinta parte, pongamos así, del original. Para nosotros esto empieza a ser un nivel de falsificación ya bastante alto, venía de Extremo Oriente. ¿Cómo nace todo esto? Se nace precisamente utilizando este SIA para poder, con una serie de análisis, averiguar que había ciertas, digamos así, empresas que estaban, por nuestra manera de ver, canalizando unos productos, importando y comercializando unos productos también con canales de distribución absolutamente ilícitos dentro del país. De ahí, junto con el sector privado, tratamos de entender si estos productos, ahí efectivamente fue fundamental el apoyo, la relación con el sector privado, podían venir o menos de una misma fábrica, o sea, de una misma establecimiento en otro país. Hablamos de Extremo Oriente, creo que sería absurdo no decir el origen, digamos así, geográfico. Todo este análisis y todo esto nos permitió a través de ¿qué? Del hecho de que la Guardia de Finanzas, yo soy aquí en este sentido un representante de esto, tiene una red de agregados en el extranjero muy fuerte. Tenemos, para Italia, digamos así, tenemos 21 agregados en este momento, yo soy agregado para Panamá y otros países, incluyendo Colombia. Hay un compañero que está en China, que trabaja, le digo, el 95% del tiempo, casos de falsificación. Y nosotros, si tenemos un agregado en China, es precisamente porque dentro de nuestra estrategia, uno de los ejes es luchar contra la falsificación, y para nosotros tener allá a alguien con todas las dificultades que sea, nos permitió, por ejemplo, en este caso, de encontrar 8 organizaciones distintas, criminales, que de toda manera eran toda expresión de la Camorra de Nápoles. O sea, la Camorra de Nápoles es una de las 3 principales organizaciones criminales de delincuencia organizada italiana. La Camorra napolitana tenía el monopolio de la ruta, en cierto momento histórico, de los bienes, digamos así, de ciertos bienes falsificados hacia Italia. Y no solo Italia, sino España y otros países. Logramos en este sentido desarticular, fueron 79, si no recuerdo mal, detenciones. Más importante aún, los bienes, llegamos a un decomiso por equivalente de 25 millones de euros de bienes, más toda la mercancía. O sea, realmente un resultado importante para por lo menos poder parar algo y demostrar que esta cooperación funciona. Segundo caso que me gustaría, hablamos del sector alimentario, el sector para nosotros, uno de los sectores fundamentales, que es el aceite. Ahí nosotros tenemos un gran problema que no es solo debido a la adulteración al mercado interno, sino a lo que nosotros llamamos el Italian Sounding. Italia es una marca país. Está claro. ¿Cuántos restaurantes italianos hay en Bogotá? No creo que se puedan ni contar. ¿Cuántos restaurantes italianos, por ejemplo, utilizan queso como la mozzarella realmente italiano? Creo que ninguno. ¿De dónde viene el queso? De otros países. Puede ser de Venezuela, de Estados Unidos, México, de lo que sea. Pero con ciertas características que pueden engañar al consumidor. Un nombre más o menos italiano, una bandera con 3 colores, para que el consumidor lo pruebe. Cuando el problema, y este es un problema para nosotros muy grave, claramente, pero no siempre se llega a la ilegalidad, porque hay que ver un tema de protección de marca y todo. ¿Dónde el problema es gravísimo? Por ejemplo, para nosotros en el sector del aceite. Italia tiene una producción del aceite, sobre todo el aceite de alta calidad, que es muy importante. Otros países europeos tienen una gran producción de aceite, pero de muy baja calidad. ¿Qué hacen nuestros queridos conciudadanos? Que sencillamente venden, como por ejemplo aceite extra virgen, producto que viene de otros países europeos y que no tiene nada de estas características. ¿Por qué les digo esto? Porque Colombia está en un proceso de creación de marca país. Se está creando una marca país Colombia, que no es solo el turismo, no es solo Cartagena, en fin, es también en el sector de la moda, en el sector, otro sector económico. Me imagino yo, se están produciendo vinos, ¿por qué no? En futuro también vinos, productos como queso, en fin. Creo que antes alguien había precisamente hablado del contrabando de queso aquí en Colombia. O sea, este es un tema que le va a tocar a Colombia, si ya no le está tocando.
tanto a nivel interno de consumo como a nivel de producción, o sea, de marca país hacia afuera, donde posiblemente ciertos productos colombianos podrán de alguna manera, digamos así, venderse a un público aunque no sean colombianos. Esta es una operación que se llama el Prolio, que nos llevó a creo, si no recuerdo mal, el decomiso de casi el 1% de lo que se comercializa de aceite en todo el país en un año. O sea, tenemos solo por este caso, sabemos que el 1% del aceite que se estaba vendiendo en el país, hablamos realmente de un país de 60 millones y pico de personas, pueden imaginar, y sobre todo con una costumbre, un hábito alimenticio de consumo de aceite extra virgen, estamos hablando realmente de billones de litros de aceite, era adulterado, era aceite que no tenía estas características y se estaba vendiendo. No solo logramos de dar esta connotación de organización, sino que había hablado antes que había una excepción a la legislación. En este caso, o sea, se hizo una enmienda legislativa para que en los casos de adulteración de productos gastronómicos, sobre todo, donde hay una amenaza para el público inmediata, se pudiera, por ejemplo, utilizar cierta herramienta de investigación, también si no se podía demostrar, como le he dicho antes, el delito de organización para delinquir. Fue a raíz precisamente de esta operación. O sea, como vean, los temas que estamos tocando hoy son bien importantes y tocan el presente y el futuro de nuestros países, de nuestra economía. Vuelvo a decir, un país como Colombia se está construyendo esta marca país y yo creo que debería realmente pensar y plantearse estos problemas cara al futuro, cuando después el problema ya será difícil de recuperar si no lo hacen ahora mismo. Así que luchen, entre comillas, a nivel nacional e internacional por su denominación de origen, por su denominación de producto, lo que la herramienta de derecho comercial, digamos así, o aduanero internacional permiten, porque esta batalla de hoy va a ser ganar mañana la guerra. Muchísimas gracias. Gracias. Y Luis Sierra, con la gran cantidad de casos que ha desarrollado aquí en Colombia, ICE, quizás una reseña de las herramientas que se ponen en uso exitosamente. Claro. Bueno, primero para añadir unas estadísticas de lo que nosotros hemos visto y para lo que dijo Stefano, nosotros el 75% de los productos falsificados que incautamos en los Estados Unidos son de China y eso va en el aumento. Y interesante estadística y creo que es bastante consistente a nivel mundial es que 40% más o menos de los artículos falsificados que incautamos son carteras de hombre y mujer, seguido por relojes y después electrónicos. Farmacéuticos representa 3% más o menos consistentemente. Pero ¿a dónde voy con eso? Más allá, en casos ejemplares, nosotros trabajamos con la Porfa primordialmente y la DIAN aquí en Colombia en temas de falsificación y las investigaciones. Y Colombia, y puedo resaltar que tienen unos resultados últimamente increíbles en esta área. Digo, de mi punto de vista, sirven como un ejemplo a nivel regional en Sudamérica y Centroamérica. Y para eso, para el trabajo de las autoridades, como mencioné ahorita, es clave la ayuda de la industria. Tuvimos un caso recientemente de unos contenedores gigantes llenos de productos falsificados de China. Y la DIAN y la Porfa, ejerciendo su deber y haciendo un trabajo muy bueno, se demoró la incautación por falta de los representantes de industria certificar esos productos como falsificados. Es todo un círculo de crimen organizado. Con esas demoras nos ganan las organizaciones criminales. También tumban la mercancía y los derechos a los productores. Como dijo Stefano, Colombia está resaltando a nivel mundial en esos contenedores recientemente que hemos incautado con la DIAN y Porfa.
estaban llenos de miles y miles de camisas de la selección nacional de Colombia. ¿Qué pasa ahí? Cada camisa que produce Adidas legalmente con el emblema de la Federación de Fútbol de Colombia, le tiene que pagar un honor a la federación que ayuda al equipo a entrenar, viajar, etc. Está causando un daño a Colombia y mientras Colombia sigue creciendo con todos sus productos excelentes, va a pasar más y más. También un mensaje que muchos, especialmente de los policías y DIAN que me han escuchado en estas charlas, es que tenemos que dejar de pensar que la falsificación y el contrabando es un problema única, que no está relacionado con el crimen organizado. Todo esto es producto del narcotráfico. Y eso yo voy aquí diciéndolo abiertamente. No hay organizaciones que existen, yo voy a falsificar una camisa, un medicamento, para ver qué me gano. Es un lavado. El dinero de narcotráfico que llega a México, a Europa, a los Estados Unidos, es girado a China y otros países para comprar estos productos que llegan en contenedores, en aviones falsificados que causan daños como en medicamentos, bolsas de aire de carros, y es todo un lavado, todo. La lucha, y este es mi mensaje, contra el crimen organizado, el narcotráfico en Colombia, que las autoridades colombianas, la policía, ha hecho un estupendo trabajo, nunca se va a poder ganar hasta que atacamos el contrabando, la falsificación con igual fuerza y entusiasmo y no vemos el problema como separado. No sé cuántos policías hay en Nadirán, creo que 25,000, creo que hay 180,000 policías en Colombia y creo, suerte si la Porfa supera 1,000 policías. No es culpa de la policía ni Colombia, pero para mí debería haber 25, 50,000 personal de la Porfa y la DIAN en los puertos revisando qué está entrando, protegiendo las marcas, parando el contrabando y al mismo tiempo eso va a servir en la lucha contra el narcotráfico. Ese es mi mensaje. Bueno, en casos específicos, para no mencionar uno en específico, los que más me agradan de trabajar en falsificación son los medicamentos. Lamentablemente, los que falsifican medicamentos falsifican los que son más costosos. ¿Cuáles son los más costosos? Los que son para el cáncer, la SIDA, alta presión, el corazón. Están vendiendo medicamentos a personas gravemente enfermas que le están causando daño. Eso para mí es horrible. Y esos casos que hemos trabajado, muy buenos casos aquí en Colombia con la Porfa y la DIAN, son los más personalmente y que me agradan y me dan una satisfacción laboral personalmente. Gracias, Luis. Y entendiendo estas dinámicas, la Food and Drug Administration ha estado ampliando su presencia a nivel internacional. Entonces, ¿nos puede contar, Luis, una reseña de algunos casos? Sí, para nosotros es bastante nuevo entrar al ámbito internacional. Cuando yo entré a la FDA en el 2000, era un caso por aquí, un caso por allá, en un país, otro país. Ahora hace 3 años tenemos un agregado en Europol. Ahora a fin de año vamos a tener un agregado en Interpol basado en Singapur y estamos tratando de poder tener un agregado en Latinoamérica en el futuro, siendo de Miami o basado en algún país en Centro Suramérica. Esos son los planes. Es verdad lo que dicen mis colegas, tenemos que trabajar con la industria, tenemos que trabajar con otros entes investigativos nacionales e internacionales para poder terminar este problema internacional que tenemos de las medicinas falsas. Como dice Luis, una medicina en Estados Unidos que fue falsificada vino desde Turquía, se llama Vasten, o la versión europea Altuzan. Si
Un frasco de 16 mililitros costaba casi $2.500. Si cambiamos eso a la onza, es casi $4.000 la onza. La onza de oro en el mercado está entre 1.500 a 1.200, dependiendo el precio del oro. Estas organizaciones criminales ven en medicinas como otra parte para lavar la plata, como dijo Luis, para hacer más plata. A veces las leyes de nosotros no son tan fuertes como las del narcotráfico, se pueden hacer 8 años o menos. Por ejemplo, tuvimos un caso que hicieron la falsificación del Lipitor, que es para el colesterol. Eran 2 muchachos que se conocieron en la cárcel por el tráfico de marihuana y en 18 meses hicieron $14 millones. En esta investigación nos dimos cuenta que faltaban $2 millones en la parte investigativa. Los entrevistamos y no, que fue fiestas, comprando aquí, comprando allá. Para mí, fueron las 2 personas que más rápido dijeron, no, yo soy culpable, yo quiero hacer un arreglo. A ellos les dieron 8 años. $2 millones en un banco en Suiza por 8 años. Cuando salgan, ¿cuánto tienen? Es increíble. En otros casos que hemos visto, la misma gente que le estamos haciendo encubierto dicen, estas personas con el SIDA o con el cáncer van a morir de todos modos. A mí no me importa, yo lo que quiero es la plata. Hemos tenido casos en Nicaragua, hemos tenido, como el que le dije, el de Turquía, tuvimos otro en China, que había una persona que estaba falsificando un producto para bajar el peso, que la compañía de Estados Unidos tenía su propio ingrediente único, pero esta persona lo que estaba haciendo en China, el producto tenía su vitamina. Para poder trabajar con las agencias de China, un poquito difícil a veces, pero pudimos hacer el encubierto y traerlo a otro país, hablar, la persona nos dijo todo lo que tenía que hacer, pudimos hacer el arresto con la ayuda de ese país y extraditarlo a Estados Unidos. Esta mañana en la apertura el vicefiscal general habló de los bienes, como dijo aquí el señor Estefano, el enfoque en los bienes, que muchas veces estos delitos se investigan y se enfocan en sí, sustantivamente, pero él mencionaba como este mundo paralelo de investigar simultáneamente los bienes. Me pregunto cuáles han sido las experiencias, empezando por la Guardia de Finanza, en términos de desarrollar investigaciones que lleguen a los bienes para finalmente desarticular estas organizaciones, ya que hemos establecido que la falsificación y la adulteración son parte de delincuencia organizada en sí. Para nosotros, digamos, desde nuestra perspectiva, toda la investigación es siempre una investigación que tiene que ver con la conducta criminal, que sea de narcotráfico, de lavado y que sea en este caso, de falsificación, contrabando, adulteración o evasión tributaria en otros. Pero todas estas investigaciones tienen que tener un componente desde el comienzo de identificación de activos, de rastreo de cuenta corriente, activos, bienes y de seguimiento de los flujos financieros ilícitos. Esto para nosotros es parte fundamental. Es más, hasta en la, digamos así, función inspectora de Hacienda, para decirlo de alguna manera, siempre se va de todas maneras rastreando lo que son activos, lo que sea, que en caso de que se demuestre una evasión tributaria, podrían someterse a decomiso o a lo que se prevé hasta en vía administrativa. Por lo cual para nosotros la investigación tiene que ser siempre integral. Tiene que ver desde el primer momento en identificar toda la forma, la manera posible como han tratado de ocultar, si lo han hecho, porque en muchos de estos casos ni lo tratan de hacer, porque se ven, y aquí viene un tema casi de impunidad. Yo estoy de acuerdo en el tema del narcotráfico, pero lo llevo más allá. Yo creo que la falsificación, y tal vez no sé si es demasiado atrevido, el narcotráfico del futuro. Pena relativamente más baja. Atención social que en muchos casos no existe. Porque hay países donde el problema no existe, sencillamente. Un tema de aceptación social, que es mucho más alta que el traficante normal, y la utilización de canales y estructuras societarias que son normalmente ilícitas. O sea, yo voy a llevar la mercancía, ¿dónde? Por contenedor, con una empresa aduanera perfectamente legal,
no tengo que hacer nada del otro mundo y bueno, si me va bien, bien, sí, puede ser que pueda corrompir a alguien, no sé qué, pero bueno, si no entro en estas conductas, al fin y al cabo tenemos que ser muy conscientes que las sanciones en ciertos casos, si no hay riesgo de vida y todo esto, son mucho más bajas. Conviene mucho más y los márgenes son altísimos. Estamos hablando de una rentabilidad alta, con lo cual este dinero hay que entender precisamente dónde va y cómo seguirlo. Por esto para nosotros fue fundamental utilizar las herramientas que nuestro código, nuestra legislación nos da para la delincuencia organizada, porque nos permite desde un primer momento de utilizar interceptación telefónica, mirroring de computadora, control de cuenta corriente de manera muy fuerte, muy activa, que nos permite desde un primer momento de entender qué están haciendo. Hemos llegado, y en este sentido creo que es una experiencia que también un poco se está haciendo aquí, la PEF sobre todo de la Fiscalía, involucrar los profesionales que están detrás de los esquemas, señores. Yo entiendo que la relación en muchos países debe que tener, lógicamente, cierta protección con un profesional, un abogado, un contador. Cuando el abogado y el contador montan el esquema, para nosotros esto ya se rompe. Ahí el abogado o el contador entra al mismo nivel y nos permite en muchos casos, la experiencia un poco que nos viene de la corrupción con el whistleblower, con todo el tema de testigos, digamos aquí, protegidos, de participación activa a la investigación, nos permite en muchos casos precisamente de tener mucha más conocimiento de herramientas para llegar a identificar bienes y hacer una investigación patrimonial y financiera desde el primer momento. Último tema, para dejar las palabras a los demás compañeros. Puede ser un poco fuerte, el tema de los paraísos fiscales. Este dinero se puede gastar en Colombia, como decía, en fiestas, en carro, no sé qué, o en Estados Unidos, en Italia. Pero en muchos casos está guardado, bien lo ha dicho, en países que tiene cierta tradición, digamos así, de mantener un secreto bancario muy con cierta tutela hasta constitucional, o un sistema financiero de alguna manera gris, opaco, como se quiera llamar. Esto es el otro esfuerzo que como comunidad internacional hay que hacer, no solo por el tema de la falsificación, pero también por el tema de la falsificación. Estas transacciones siempre pasan por paraísos fiscales. Ahí es donde hay que tal vez trabajar a entender que no quiere decir que, bueno, no es narcotráfico, no hago nada. No, y estamos hablando de delitos que ponen en peligro la salud, lo hemos dicho con los medicamentos. La vida, como puede ser tema de parte de repuesto de carro, con la alimentación, tiene que ver con el trabajo, en muchos casos, de menores en condiciones de esclavitud en otros países. O sea, aquí estamos hablando de algo serio. No podemos decir, bueno, no es narcotráfico, no me interesa si llega este dinero aquí a mi país X. Esto es un tema que como comunidad internacional hay que hacer y no hay que olvidarse para que efectivamente se llegue a identificar los activos desde un primer momento y poder llegar a toda la extinción de dominio, decomiso, confiscación, lo que digamos sea propio del procedimiento que se está llevando a cabo. Muchas gracias, Stefano. Creo que ya hemos llegado a la parte de preguntas, pero quisiera mencionar algo en términos de las finanzas y extinción de dominio. Para nosotros en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, esto es algo fundamental a la lucha contra la delincuencia organizada, la delincuencia transnacional organizada. Y si es más, es hasta causa disciplinaria no abrir como un fiscal federal como yo, no abrir en conjunto con FDA, con ICE, con otras agencias, una investigación paralela que investiga los bienes y tiene una finalidad la extinción de dominio. Así que yo sé que aquí hay muchos investigadores, jueces, fiscales, esto es algo fundamental. Y aquí en Colombia, los casos que yo como agregado judicial veo, la gran mayoría de casos y los exitosos, ya sea que quedan acá o que son bilaterales con fines de extradición, tienen ese componente financiero. Y no quitan nada de los casos sustantivos. Pueden ser narcotráfico, falsificación, crímenes de fraude económicos, pero tienen una parte paralela en el mismo escrito de acusación, el indictment que le llamamos nosotros, tiene una acusación contra los bienes, se procede contra los bienes. Por eso es que hemos tenido el compromiso aquí en Colombia, trabajando mano a mano con la Fiscalía, con otras entidades para adelantar
ya sea en capacitación, en la ley 1708 de extinción de dominio, para impulsar las vacantes de jueces de extinción de dominio, la extinción de dominio en todo caso. Y creo que aquí en falsificación y adulteración de medicamentos, de alimentos, de licores, de todos estos productos que hemos discutido, es algo fundamental. Y creo que alguien puede tener una condena, pero los bienes quedan existiendo. Entonces en Estados Unidos por eso esta directriz de que en cada caso tiene que haber una investigación paralela. Pero antes de esto creo que tenemos algunas preguntas aquí. La primera es para Stefano y la pregunta es: ¿cómo podríamos construir en Colombia una herramienta similar a la que tienen en Italia para la investigación de estos delitos? Y sigue, ¿cómo puede colaborar el sector privado en la construcción de esta herramienta? Creo que esta puede ser una pregunta para todos los panelistas. Creo que, por lo que he visto, no solo que conozco desde experiencias anteriores, sino también por lo que he visto esta mañana, Colombia ya tiene el primer, creo, punto fundamental de salida para crear cualquier sistema parecido al nuestro, digamos así, puesto que el nuestro pueda funcionar, o el de Estados Unidos. Ya las instituciones están trabajando juntos y están involucradas con el sector privado. Hay que afinar los detalles, hay que ver qué herramienta queremos. Yo creo que aquí se presentaron dos modelos, para decirlo de alguna manera, que tienen la misma eficacia, eficiencia y contundencia respecto al fenómeno. Se puede pensar en crear una, llamámoslo así, sala situación conjunta, un centro situación, no sé cómo definirlo, donde se encuentren las diferentes instituciones y compartan cierta información con el sector privado presente o con el sector privado rápidamente, digamos así, que pueda llegar a esto, que un poco para resumirlo, y me perdonarán los compañeros, creo que un poco esto, puede ser un sistema de dejar todo esto en lo virtual o la máxima parte virtual como hemos hecho nosotros. Tal vez para nosotros ha sido un tema, más bien una elección más bien de no crear algo más que fuera más pesado de llevar a cabo, otra estructura, personal, gasto, no sé, y mientras que así se ha hecho, digamos así, junto con el sector privado, un estudio, hemos entendido las necesidades, hemos presentado la nuestra, hemos entendido la del sector privado, hemos entendido las necesidades de otras instituciones del Estado y de fuera y hemos tratado de traducirlo en una plataforma informática. Hoy en día hacer una plataforma informática no es difícil. No estamos hablando de un gasto excesivo, estamos hablando de compromiso de voluntades, porque la base de datos que nosotros tenemos es importante cuanto la información que está ahí. Si yo como institución no le aporto información, si el sector privado no me está avisando, oye, está saliendo el nuevo modelo de teléfono, tiene esto, tiene este sello, no sé qué, por un lado, y me lo dice antes de que salga al mercado, no 2 años después, ahí podemos trabajar juntos. Así que yo creo que la voluntad, me parece que ya se nota, hay que decidir qué modelo, puede ser perfectamente un modelo hasta híbrido, para decirlo de alguna manera, o que tenga que ver, por ejemplo, pienso yo, con reuniones periódicas en el marco de un protocolo y una plataforma informática, no sé, o sea, se pueden buscar diferentes, creo yo, arreglos, pero yo creo que lo fundamental es esto. La voluntad que se mantenga este compromiso, porque vuelvo a decir, la base de datos sola es inútil si no aportamos constantemente y no tenemos interés en mantenerla viva. Ahí sí la base de datos o la plataforma que sea tiene su importancia, tiene su trascendencia. Gracias, Stefano. ¿Hay herramientas que se pudieran replicar acá en Colombia exitosamente? Bueno, no diría que el ejemplo de nosotros, el centro de falsificación que tenemos en Washington, es el mejor ejemplo, pero sí es un ejemplo bueno que funciona, y como todo en los Estados Unidos aprendemos a lo malo y lo bueno, y creo que en muchos casos en términos de temas de ley, de investigaciones policiales, aprendemos a lo malo enfrentando una situación criminal donde decimos, nos están ganando, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y creamos estos centros, equipos de trabajo, y de ahí salió nuestro centro. Creo que en Colombia se podría hacer algo no necesariamente tan grande porque no hay tantas autoridades que investigan, sería más fácil, pero un tipo de centro con la DIAN, la Porfa, la policía,
y los representantes de industria para que rompan esas paredes de comunicación y estén trabajando a la mano, nutriendo con inteligencia de contrabando, falsificaciones, y igual la policía y las autoridades, la DIAN, reaccionando para detener y investigar esas cosas. Si no se juntan la industria y las autoridades en esta lucha, es bastante difícil. Esas barreras de comunicación que son tan importantes en el trabajo en este tema. Las organizaciones criminales no tienen esas barreras. Ellos no tienen esos problemas de comunicación, son muy capaces en comunicar. Nosotros somos los que tenemos que mejorar eso, y creo que en Colombia muy fácil se podría hacer algo similar. Y finalmente para FDA. Sí, yo creo que debe haber una coordinación más entre el ente regulatorio, el ente, la privada y las policías judiciales. No necesariamente tiene que ser un centro o un intercambio de información por un data, por un centro de información, así como decía mi colega, pero que para mí lo más importante es la colaboración personal, tener ese contacto personal con esas personas de industria, de entes regulatorios y de la policía, para que se puedan los casos ir adelante, la información, fluye la información entre esas personas y se va a ese ente investigativo para que siga adelante la investigación. Bueno, de mi parte unas precisiones aquí, teniendo el punto de vista de ver a las diferentes agencias de parte de la Embajada de Estados Unidos y algunas agencias de otras entidades diplomáticas, trabajar mano a mano con la policía, con CTI, con la Fiscalía y otras entidades. Me parece que los casos más exitosos generalmente de delincuencia organizada y algunos selectos en el ámbito de adulteración y falsificación son aquellos que tienen ciertos componentes. Los que yo he notado son, básicamente la parte investigativa. Creo que tenemos casi un espejo. Desarrollamos allanamientos, entrevistas, seguimientos, interceptaciones telefónicas, electrónicas, todas esas técnicas que desarrollan un buen caso bajo principios de Estado de Derecho y bajo principios de poder preservar la evidencia para que sea judicializada, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. Pero los componentes que he notado yo que son un constante para éxito son coordinación muy estrecha entre los fiscales en particular, porque finalmente es un fiscal quien va a liderar y va a llevar el caso, y las entidades investigativas. Creo que hay unos excelentes ejemplos aquí de Polfa, de Dijín, de CTI, sin excluir a otras excelentes agencias, y también de parte de agencias internacionales. Me parece que la compartición de evidencia es algo fundamental, particularmente cuando se va a desarrollar un caso extraterritorial, internacional, o hay una entidad internacional que está colaborando con las autoridades aquí en Colombia. Como lo dijo Luis Pérez, tenemos tratados de compartición de evidencia, tenemos normas internacionales de asistencia judicial, pero lo mejor que he visto yo es ese enlace personal de uno a uno. Y hay muchas, las convenciones, como por ejemplo la de Viena, nos permiten poder compartir evidencia sin tener que hacerlo. Si es más, la Convención de Viena inspira el hecho de que se comparta la evidencia informalmente. Ahora, si va a ser judicializada y las normas exigen alguna formalidad, eso se puede hacer, pero me parece que en tiempo real es lo más importante, dado lo que observó Luis Sierra, que en términos de, por ejemplo, medicamentos, es un riesgo eminente para la salud pública mucha de esta conducta delictiva. Y como lo mencionaba, me parece que tener ese enlace con la industria es fundamental. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, como fiscales federales en Estados Unidos, nuestros colegas fiscales acá somos abogados, conocemos el derecho, los investigadores desarrollan las técnicas investigativas, pero en realidad quienes tienen la experiencia muchas veces son la industria, la experiencia técnica y muchas veces científica. Y finalmente me parece que algo que mencioné, que lo quisiera resaltar porque
de parte del Departamento de Justicia somos creyentes en esto. No hay organización delictiva que pueda ser desarticulada sin tener un componente paralelo atacando los bienes, a través de extinción de dominio, a través de ver cómo es que esos bienes, dónde están, dónde reposan, en qué forma, sea inmuebles, sea cuentas bancarias, sea cualquier bien que ha sido derivado de esta conducta ilícita o que ha sido comprado con los fondos ilícitos. Entonces, estas son unas observaciones que quería compartir en términos de dándole más alcance a los comentarios aquí de mis colegas. Creo que se nos ha acabado el tiempo para preguntas y para las presentaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias a nombre de mis 3 colegas y gracias a ustedes por participar en este panel. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, el doctor Luis Sierra, Estefano Yesueli, el doctor Luis Pérez y al doctor Marlon Cobar. Muy amables. Es momento para que disfruten del almuerzo patrocinado por Bavaria. Volvemos a encontrarnos en este auditorio a las 2:30 de la tarde para reanudar la sesión. Muy amables. Gracias.